Ok, entonces vamos a hablar sobre la planificación y las estrategias para el desarrollo de proyectos, que es un modelo bíblico aplicado a organizaciones y también a empresas, que es una de las áreas que también quiero obviar, porque hay varios ministerios que están utilizando no solo ir a la palabra de Dios, si rescatarlos, sino darle herramientas para que hagan un cambio de vida total. Entonces es una línea de ministerios que en Estados Unidos está hace mucho tiempo, donde hay empresas que surgieron a raíz de un ministerio, que los sacaban de la droga, los sacaban de la delincuencia, pero no tenían cómo darles un nivel de trabajo, porque nadie les daba trabajo a los que iban saliendo de las cárceles o que tenían un currículum ahí no muy bueno. Entonces formaron empresas, y aquí en Costa Rica hay varios ministerios que van sobre esa línea, o sea, dar herramientas, pero para eso hay que tener estrategias y saber, bueno, primeramente pautas que Nehemías le entendió muy bien con respecto a eso. Entonces, para no ponernos a leer con respecto a Nehemías, encontré un video muy bonito con respecto al entorno. Vamos a meternos en el entorno de por qué Nehemías tomó esa decisión. Nehemías describe el tercer grupo de exiliados que regresan a Jerusalén después del cautiverio babilónico y relata cómo reconstruyeron las murallas en 52 días y cómo el pueblo renovó su fe. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. El rey accedió a mi petición, porque Dios estaba actuando a mi favor. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Por eso les dije: ustedes son testigos de nuestra desgracia. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria, dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías el amonita, que estaba junto a él, añadió: hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales. No descuidaban ni la obra ni la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma.
ni yo ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal, nos desvestíamos para nada. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Cuando llegó el momento de dedicar la muralla, buscaron a los levitas en todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracias, al son de címbalos, arpas y liras. Era un copero. En ese tiempo los reyes tenían varios coperos y era una posición muy delicada y de mucha confianza porque ellos tenían muchos enemigos. Entonces los coperos tenían que tomarse lo que ellos iban a tomar y se venía envenenado, se moría, entonces le daban así, ok, ya lo salvó. Entonces tenía que ser de mucha confianza porque muchos podían tomar y escupirlo y decirle al rey está bien, y el rey podía morirse. Entonces era una persona que tenía un estatus bastante alto. Y lo interesante es que era una persona como usted y como yo. No era ni profeta, no era ni sacerdote, ni nada. Era una persona, un judío, que escuchó un relato y en su corazón sintió dolor y sintió compasión por sus hermanos que estaban allá pasando en oprobio. Muchos de ustedes están aquí porque escucharon algo y Dios les puso en su corazón un sentir, ¿cierto? Allá en el hospital de niños, en otros lados. Cuando uno siente eso, ahí es donde Dios dice, bueno, ese sentimiento es mío o es el Señor que me está hablando. Porque puede ser perfectamente mío, ¿verdad? Que puede ser una cuestión que me dé un remordimiento y después pasa y ya se me va. Y fue nada más como un remordimiento y ayudo a algo, pero cuando el Señor tú toca tu corazón, como a Él, ya es algo que no te va a dejar tranquilo. Y es algo que usted dice, no, esto ya es algo que el Señor me puso, y usted duerme y sueña y habla y inconscientemente busca temas con él. Y eso pasó con Nehemías. Nehemías, las características, bueno, estamos hablando de años 445 antes de Cristo, y en la Biblia habla, he leído varios estudios sobre Nehemías, como unos 3 o 4, pero se enfoca mucho en la parte que es un enfoque que es muy, muy normal con respecto a mi vida, con las murallas, qué significan las murallas, qué significan las puertas caídas, pero aquí yo lo voy a enfocar de otra forma. Yo lo voy a enfocar en cuanto a la inteligencia de él a desarrollar un proyecto, y eso nos atañe a todos, nuestro hogar, una empresa, las finanzas, todo eso, cómo él lo manejó y cómo manejó todas las circunstancias que vamos a ver, que muchos de ustedes tal vez la han pasado, pero tal vez Dios quiere como refrescarlo, porque esto me ha tocado primeramente a mí. Es algo que el Señor me puso en mi corazón y no me ha dejado en paz hasta que lo sacara. Y cuando le entonces me dijo, mira, voy a enseñar, no, ya la tenía lista como hace un mes que el Señor me venía inquietando, y lo había dejado ahí. Lo había dejado ahí y ya el Señor movió ciertas cosas en el trabajo, en esa prisa, que ya no estoy ahí, y el Señor comienza a abrir puertas, entonces da como señales para que usted se vaya ya encarrilando en lo que Él quiere en este momento. Entonces Nehemías va mucho al acorde de eso. Entonces, varias características del líder es primordial. Él era un líder. Él era un líder, ¿por qué? Porque en su forma de ser, en su vida, era un líder. O sea, un líder no tiene que tener gente empezando atrás de él, sino que su propio comportamiento va jalando personas. Entonces él habla que era muy osado, que era muy aventado, por decir algo, ¿verdad? Que si el Señor le puso la idea, dice, yo voy con todo. Preparado, para ser copero del rey tienes que ser muy preparado en la cuestión de manejar los varios idiomas, porque eran varios idiomas ahí. Yo
me acerqué sobre con el perfil de él, muy inteligente, porque estamos hablando de un imperio que tenía, bueno, uno de los imperios más grandes de Babilonia. La gente que estaba ahí era gente muy estudiada, muy inteligente, y ellos no permitían que estuviera gente de otra clase enfrente del rey. Sumamente severo, o sea, él era muy severo con respecto a hacer las cosas bien, o sea, no era de pasar las cosas o de pasar por alto cosas que estaban mal. Perseverante en su vida, muy hábil en su toma, pero también era muy generoso y tierno de corazón. O sea, era un hombre sensible al corazón de Dios, que eso es muy importante. O sea, a nivel de liderazgo, que se habla mucho de liderazgo a nivel internacional, estas son características de mucho equilibrio en un líder, que eso es importantísimo. O sea, que tenía también todas las características interpersonales, pero también tenía un corazón sensible, donde había la necesidad y sabía cómo tratar a cada persona con respecto a el respeto y esas cuestiones que tiene que tener un líder. Entonces, lo primero y lo más importante fue la visión que él tuvo. Y aquí voy a dejar un poco el asunto, porque toda visión empieza primeramente por esto, por oración. No hay otra receta. Es oración, pedirle, Señor, esto es mío, o es de una emoción, o es un remordimiento, o es para la culpa. O sea, ¿qué es? Y se metió en oración. Y se metió en oración y en ayuno. Y hay ciertos proyectos en la vida que te van a cambiar todo, y eso es primordial, y no es algo nuevo. Pero a veces lo obviamos. Y yo creo que es siempre algo sumamente necesario. Decirle, Señor, ¿estás conmigo con esto? ¿O es algo que yo he sentido, o por presión de otros, o por querer, o que inconscientemente quiero que otros vean lo que yo estoy haciendo, o para el propio orgullo mío? ¿Qué espíritu hay en lo que yo estoy emprendiendo? ¿Es un espíritu sano, o hay cosas que no son tuyas? Entonces eso es una autointrospección, dirían los que estudian psicología, que eso es muy bueno hacer, una autointrospección, o sea, mirarse hacia adentro, y como dice la palabra, Señor, escudriña mi corazón. Escudriña mi corazón y ve si hay camino torcido y enderézalo. Eso es lo primero que hizo Nehemías, aquí en Nehemías 1:4, donde dice que él entró en ayuno y oración para pedir dirección. Y eso es primordial para cualquier proyecto. Yo le decía al Señor cuando emprendí los proyectos de irme, Señor, yo no quiero pasar el ridículo y que otros se rían de mí y dicen, bueno, vea, usted hizo aquello y vea, no era Dios el que está con usted, sino que fue cabezonada suya. Entonces muchas veces uno tiene que decir, Señor, ¿es tuyo o es cabezonada mía? Y ahí es donde el Señor te confronta, y ahí es el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y Él va abriendo puertas, y Él te va diciendo, vas bien por aquí, va bien por acá. Y tal vez uno se quiere por otro lado, pero la misericordia de Dios cierra esa puerta y dice, no va, que se me está descarrilando usted. Y uno dice, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? Y al tiempo uno dice, si no hubiera pasado esto, no hubiera cogido por acá. Y esos son cuando uno le dice al Señor, Señor, guíame. Tiempo para reflexionar, que esto es muy importante, tiempo. A veces uno quiere la respuesta ya. Y no, Dios a veces lo prueba uno con eso. Espérese, reflexione, espérese calladito, como decía David. A veces es más difícil quedarse callado y sentarse que a veces hablar. Y a veces uno tiene que sentarse y esperar quedito, como en Salmos dice, quedarse quedito y ver que Dios abra las puertas. Pero a veces, no sé si usted le ha pasado, a mí me ha pasado que yo quiero ayudarle a Dios, porque a veces creo, no, Señor, es que eso para vos es demasiado difícil. Y necesitas una ayuda mía, yo sé que necesitas una ayuda mía. Yo lo sé, ¿verdad? Entonces, tranquilo, decime, somos compas, yo te ayudo. Y no, el Señor dice, no, si usted me ayuda, a mí me mete las patas. Déjeme a mí hacer lo que yo tengo que hacer. Y yo le voy a decir a usted lo que tiene que hacer. Pero inconscientemente a veces le decimos eso al Señor, ¿verdad? Como que queremos ayudarle. Y cómo cuesta uno quedarse tranquilo y esperar a ver la producción de Dios, porque uno siempre quiere hacer. Y bueno, yo soy de esos. El Señor está tratando conmigo mucho. Y mi esposa es testigo de eso. Y después de esto, ok, visualiza el proyecto en su mente y en su corazón. Ya siente que es de Dios. Ya Dios le ha dado confirmación. Ok, Señor, ábreme las puertas para confirmarme. Y aquí viene ya la estrategia, que es la misión. O sea, él ya lo vio, ahora ¿cómo lo voy a lograr? La famosa visión y misión que está en todas las empresas, ¿verdad?
¿verdad? que a veces ni lo cumplen, ni los mismos empleados no saben ni que está ahí, o los valores que ponen, otras cosas, ¿verdad? Que se puede poner muchas cosas. Ok, la misión, ¿cómo logro esto? Entonces, los muros, cuando los construyeron, bueno, ustedes saben todo lo que esos muros fueron construidos en el tiempo de David, y después David con Salomón, y Salomón se desvió, ¿verdad? Le dio mucha sabiduría, pero por meterse con muchas mujeres, las mujeres, una mal mujer se encuentra en cualquier lado, pero la mujer que Dios tiene para usted, solo Dios se la puede dar, que lo digo yo, con mi esposita. Y lo sacaron y comenzó a adorar ídolos que no eran obviamente, ídolos paganos. Entonces Dios dividió los dos reinos, Judá e Israel, y los muros fueron abatidos, ¿verdad? por los babilonios. Todos los muros estaban caídos por esa desobediencia. Los muros, cuando los construyeron en tiempo de Salomón, medían 4.200 metros, 12 metros de altura, 2.5 de ancho, y eran 8 puertas las que hicieron. Ya cuando vinieron todas las guerras y todo la destruyeron, quedó caído los muros 1.110 metros de perímetro y 5 puertas dañadas. O sea, habían solo 3 puertas que estaban ahí funcionando. Y ustedes saben que una ciudad fortificada tiene que estar totalmente fortificada. Es algo que en esos tiempos lo tenían claro ellos. Entonces ahí podía entrar cualquiera. O sea, son 1.010 metros que estaban caídos, y entonces ahí entraban todos los moradores y hacían lo que quisieran y no tenían cómo defenderse. Entonces, ya teniendo esto, y la otra era atraer a los desterrados de Israel a Jerusalén. Todos los que se habían ido a Babilonia y a otros lados del reino, pues traerlos a Babilonia, que es una profecía que Isaías hizo, ¿verdad? Y que se está cumpliendo ahora en los últimos tiempos, ¿verdad? Con el Estado de Israel, que se formó en 1948. Ok, entonces, ¿qué hace él? Visualiza y analiza. ¿Y qué visualiza? Posibles necesidades y posibles obstáculos. En posibles necesidades, él ya comenzó a planificar materiales, permisos, hombres, etc. Entonces aquí es donde ya entramos en la parte concreta del asunto. Muchas veces muchos proyectos cristianos entran con muy buenos corazón, pero no se asesoran. No se asesoran con decir, bueno, tengo todos los permisos del Ministerio de Salud, tengo todos los permisos del Ministerio de Trabajo, tengo los permisos del INFAM, que tengo que pagar de impuestos, tengo un contador que lleva el asunto, las finanzas, todo eso, y es a puro corazón. Y hemos encontrado muchas buenas intenciones, pero mal desarrollado. Entonces, a nivel del país, digamos, ya que tienen presupuesto para ese tipo de organizaciones, no se los dan, porque ven a las organizaciones cristianas muy desordenadas. O sea, mucho corazón, pero nada de planificación, nada estructurado. Y es algo que los estadounidenses lo tienen muy claro. Y por eso en Estados Unidos hay muchas instituciones que tienen una partida específica del gobierno, porque cumplen con la ley, son estructuradas y dan resultados y están haciendo la obra de Dios. Entonces son estrategias. Y Nehemías es un ejemplo de eso. Él estaba en un puesto de eminencia y usó toda su influencia para hacer un proyecto para los hijos de Dios, para los judíos. Entonces, materiales, como lo pueden ver, pueden leerse todo el libro de Nehemías. Él habló sabía que para las puertas necesitaba madera. Entonces, él de una vez ya sacó una carta, un permiso para que el rey le diera el permiso para entrar a los bosques del Líbano a recoger la madera, que era un territorio del Babilón, pero ya lo tenía todo listo. Sabía qué materiales, sabía los permisos que tenía que pedir para poder cruzar hasta Jerusalén, porque él estaba en lo que ahora es Irak. Tenía que cruzar todo, casi unos 6.000 kilómetros para llegar a Jerusalén. Para ahí hay que tener permisos. Entonces de una vez pidió los permisos establecidos para poder llegar ahí. Y no ir a tantear, sino que ya tenía toda una previsión para poder llegar ahí. Entonces eso es una planificación muy específica, lo cual es alguien muy inteligente y alguien que sabe que Dios está con él. Y obviamente, ¿qué posibles obstáculos se va a encontrar? Esto es básico en lo que es, hay una materia en ingeniería industrial que se llama planificación de proyectos y una que es muy específica que se llama ruta crítica. O sea, ¿qué necesito yo para llegar a hacer un proyecto? ¿Qué cosas me puedo encontrar? Si pasa esto, puede ser de que pase esto y esto y esto. Ok, y si pasa esta situación, pasa esto y esto y esto. Se llama análisis de situaciones. Hay
mecanismos matemáticos para hacerlo, pero él lo hizo obviamente por la providencia y por la inteligencia de Dios sobre él. Pero para hacer cualquier tipo de proyecto, los ingenieros industriales eso es lo que hacen, planifican qué necesito para poder llegar a hacer tal cosa. Les pongo un ejemplo, la ingeniería industrial fue creada después de la Segunda Guerra Mundial y de hecho ellos dicen que ellos ganaron la Segunda Guerra Mundial, porque cuando ellos llegaban a un lugar y lo conquistaban, ellos hacían la planificación de aeropuertos, hacían la planificación de hospitales, hacían la planificación para que ellos recibieran toda la comida, los materiales, los suministros, y los enemigos eso lo cortaban para que no llegaran, entonces morían de hambre. Ellos planificaban todo eso, y ahí fue donde nació la ingeniería industrial. Entonces parte de esto él ya lo tenía. Estamos hablando que es algo que la ciencia es una providencia de Dios y la inteligencia. Que lo toman para otras cosas, pues así es el desarrollo. Pero ya Nehemías eso lo tenía muy bien estructurado. Y sabía que se iban a encontrar obstáculos internos y externos. Y eso es muy importante, porque siempre que se va a emprender algo vas a tener obstáculos. Nadie te va a decir al 100% qué bien que estás haciendo todas las cosas. Siempre se va a encontrar alguien que dice, no, mira, es que así no es. No, mira, yo creo que es mejor lo haces después. No, mira, eso no es de Dios, también te va a decir. O mira, ¿estás seguro en eso? ¿No crees que es algo muy arriesgado? Y que siempre te vas a encontrar gente así. Y uno tiene que estar preparado para eso. Y él lo sabía. Entonces ya viene la que es la planificación del proyecto. Lo primero, el contacto con el rey. Esto era una cuestión muy importante. En ese tiempo usted no podía llegar y hablarle al rey. Era el rey el que tenía que hablarle a usted. Si usted le hablaba antes al rey, usted moría de una vez. Usted tenía que entrar ahí y el rey le decía, mira, ¿qué te pasa? O mira esto. Y usted le contestaba. Antes no. Y otra cosa, no podía entrar triste. Tendría que estar siempre alegre. Porque el rey no quería tener gente con caras feas o con caras tristes. Era una cuestión ya de ese tiempo. Y Nehemías se arriesgó. Cuando él llegó, el rey le dijo, también por la gracia de Dios, que la gracia estaba con Nehemías, que le dice, ¿por qué estás triste? Y de una vez le tiró todo, pero sí ya lo tenía planificado. No fue que ahí se le inventó. Él ya había orado, ya el Señor le había dado una estrategia. Que cuando él me preguntara, de una vez le tiraba. Y él le dijo, claro, el rey le dijo, y estaba con la esposa, que aún nos dicen que era Esther, pero todavía no se ha comprobado eso, que le dice, ¿por qué estás triste? Él le dice, ¿cómo no voy a estar triste si mi pueblo está viviendo en penurias allá con los muros caídos y yo estoy aquí feliz de la vida comiendo y todo el asunto, ¿verdad? Y el rey de una vez preguntó, ¿y qué quieres que yo haga? De una vez. Y él dijo, yo lo que quiero es que me des permiso a ir y levantar los muros caídos. Y el rey le dijo, ¿y cuánto va a durar? Y él dijo, bueno, eso sí no sé, pero si usted me da permiso yo le puedo decir. ¿Y qué ocupas? Y una vez le tiró todo, los permisos, pasar por acá, la madera y todo. Pero algo muy importante, bueno, la posición de honor que él tenía, que usó su posición de honor para que eso, para mí es muy importante. ¿Cuántos siervos de Dios están en una posición de honor en lugares estratégicos? Eso es algo que Dios va a poner. Inteligencia en buscar la atención del rey. Esperó su turno para estar delante del rey porque habían varios coperos. Entonces él tuvo que esperarse un tiempo para llegar a él. O sea, no le dijo, mira, regálame el turno tuyo y para pasarme, sino dice, no, yo voy en el tiempo mío. Entonces ahí es muy importante, yo le digo, el timing espiritual de Dios. Ese timing espiritual es importantísimo, saber que uno va en el camino de Dios y no apresurarse, porque cuando usted se apresura, se lleva un leñazo y tiene que hacer un devuelvis, ¿verdad? Y esos devuelvis a veces crean frustración y todo, pero dicen, no, esperes el tiempo de Dios cuando nosotros queremos hacer por nuestra cuenta. Y respondió con estrategia guiada por Dios. O sea, eso es muy importante. Cuando el Señor te abre una puerta ante una persona de eminencia, llegar con sabiduría a hablarle a Él, porque solo hay una oportunidad. Y si no llegas con sabiduría, es decir, no, pasó el turno porque no estabas preparado. Aquí la cuestión es, yo estoy preparado. Que se prepara en oración, se prepara profesionalmente, se prepara emocionalmente, y ahí llegará el momento donde el Señor le abre las puertas, pero usted está preparado. Entonces, esto yo lo veo mucho también en fútbol, porque hay jugadores que nunca se prepararon y cuando les dan la oportunidad de jugar, dicen, bueno, ahora sí voy a entrenar. Y no, ya pasó la oportunidad.
Es igual en la vida. Uno tiene que estarse preparado para en el momento en que Dios le abre las puertas y lo ponga en un lugar de eminencia, que en eso uno no sabe en qué momento va a ser. Y ya con eso, entonces, una cuestión muy importante es el poder de decisión para llevar a cabo un proyecto. De una vez, él lo puso gobernador. Si usted va a iniciar un proyecto, es muy importante que tenga la toma de decisión sobre ese proyecto. Porque muchas veces sí, hágalo, pero no le dan ni las herramientas, ni le dan el estatus para tomar decisiones. Eso es muy importante. Si le van a dar un proyecto, usted va a tomar un proyecto, usted tiene que tomar la decisión de decir, bueno, se va a guiar así. Y no con terceras personas. Eso es muy importante. Y después desarrolló habilidades de gerencia y proyectos. Fue previsor y ordenado, que eso es lo que se maneja en gerencia de proyectos a nivel empresarial. La estrategia de inicio. Él primero estudió las murallas. Ve qué importante. Las estudió primeramente. No se fue de buenas a primeras, sino que él fue y buscó el tiempo de Dios. Porque dice que antes de iniciar el proyecto, él observó. Salió de noche, no le dijo nada a nadie, fue a ver las murallas, cómo estaban, antes de comenzar a decir el proyecto. Y eso es algo muy importante nosotros, como cuando el Señor nos pone algo en nuestro corazón. No habla con nadie en Jerusalén del proyecto, es precavido y discreto. Cuando Dios te pone algo, yo digo, no es conveniente decírselo a todo el mundo, sino nada más a gente que usted sabe que es de Dios. Porque a veces cuando usted tiene un proyecto y se lo dice a cualquier persona, no están en la misma sintonía y te comienzan a meter ideas que no son las de Dios. ¿Por qué? Porque eso decir a cualquiera. Entonces eso hay que ser muy discreto. Y él lo tuvo. Nehemías se levantó en la noche y se fue y nadie sabía dónde estaba. Se fue a ver las murallas de noche. A ver qué era lo que realmente es lo que iba a hacer. Ya cuando vio eso, entonces ya hizo toda la observación. Y después de lo anterior, notifica su plan a los líderes y anima al pueblo a reedificar. Reúne a todos los líderes del pueblo y después al pueblo, que eso es muy importante. Vean aquí, él se va primeramente a los líderes. No se va primero al pueblo y después busca a los líderes, porque los líderes siempre tienes que tener del lado tuyo. Eso es una estrategia que él usó. Y eso es cuando usted va a hacer algún proyecto, va a hacer un cambio organizacional, siempre trabaja con los mandos medios o con las personas que están ahí. No puede meterse con la parte operativa, porque los líderes son los que van a llevar a cabo la parte operativa, la dirección. Que fue algo que le pasó a Moisés. Moisés tuvo que buscar siervos para que le ayudaran a tomar decisiones. Y eso se lo dijo el suegro. Tenía un buen suegro, ¿verdad? Lo mismo Nehemías sabía eso. Tenía que delegar. Aquí es una cuestión muy importante. ¿En quién delega? Muchos proyectos se han caído porque no sabemos escoger a las personas que van a estar a la par nuestra. Y eso ha pasado en todos los siervos. Estaba escuchando una predicación de Ante Gebel que una persona que trabajó con él le puso una demanda. Entonces, eso es muy importante, quién trabaja a la par. Y que tienen que ser personas que Dios te ponga. Y no tanto por cualidades que usted ve con sus ojos. Dios ve el corazón, y necesito que sea Dios el que lo vea. Entonces delegación es una de las etapas más importantes a la hora de iniciar un proyecto. Entonces ya hace una comunicación asertiva a todo nivel, con gerentes, mandos medios operativos. Implementa estrategias ante circunstancias de oposición de proyecto. Siempre habrá oposición ante un proyecto de forma directa o indirecta, siempre. Y es necesario estar seguro del plan de Dios para iniciar un proyecto significativo. Y en este caso, con más, porque ellos tenían 150 años de vivir con los muros caídos. O sea, 150 años de ver un muro caído, usted se acostumbra a verlo caído. Y usted cree que la vida es así, que la vida es un muro caído. Y que esto es por mi familia, y porque mi abuelito era así, mi papá era así, entonces yo tengo que ser así. Son muros caídos, 150 años. Entonces cuando usted quiere cambiar un paradigma, si Dios no está, se le va a venir todo el mundo en cualquier. ¿Pero por qué? Si son 100, ahora a usted se le ocurrió levantar los muros, ¿verdad? Pero son 150 años, ya la gente está acostumbrada, ya es así, ya es la ideología, ya es la cultura, ya es la forma de pensar. Entonces por eso nosotros somos contracultura. Y siempre los siervos de Dios han sido contracultura. Empezando primeramente por Jesucristo, que siempre fue contracultura. Y si vemos podemos hacer un paréntesis con Jesucristo. Jesucristo duró 30 años preparándose y solo ejecutó 3.
Entonces vean la planificación para todo lo que él venía a hacer. Ahora Nehemías ya venía con esa estructura. Entonces los grandes siervos de Dios planifican. Y eso es la tarea que llevó Nehemías. Y obviamente algo muy importante, manejar con habilidad las críticas al proyecto. Porque siempre van a venir, de adentro y de afuera. Siempre. Aquí no estoy poniendo los versículos y todo eso porque ahí está en el libro de Nehemías. No voy a ponerme a leer todos los versículos porque perdemos tiempo. Pero todo eso está basado en la Biblia. O sea, todo está basado en lo que Nehemías hizo. Ok, desarrollo proyecto, reedificar los muros caídos de Jerusalén. Ya sabemos que no son todos los muros, sino es una parte. Entonces, Nehemías como ingeniero designa los puestos de trabajo con responsabilidad y funciones. Nehemías 3:1-3. O sea, les pone por familia, le dice, usted le va a tocar este muro, a usted le va a tocar este, a usted le va a tocar este y a usted le va a tocar este. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Indica quiénes ayudaron y quiénes se hicieron a un lado. Llevaba una bitácora. Porque no todos, aún viviendo con los muros caídos, ayudaron a levantarlos, aunque ustedes no lo crean. Entonces, dice, tomó todos los niveles sociales y oficios de los habitantes, mercaderes, arcefres, artesanos, sacerdotes, todos por igual tenían que hacer su parte del trabajo. Y algo muy importante es que esto ayudó mucho a que lo que es la logística le ayudara, que son cuestiones muy básicas, pero a la hora de que él puso a todas estas gentes a darles sus funciones, no lo hizo de forma alocada, sino que tenía toda una planificación para hacerlo, que lo vamos a ver ahora. Y desarrolla habilidades, algo muy importante. Los nobles de Tecoa, en Nehemías 3:5b, ellos no quisieron ayudar. Y está en la Biblia. Y eran nobles. Y dijeron, no, nosotros no. Entonces, mucha gente, aunque esté a la par suya, no va a estar de acuerdo en su visión. Y no hay que desenfocarse. No todos tienen que estar de acuerdo. No. Lo que tiene que estar de acuerdo es Dios. Y Dios te va a abrir las puertas, aunque venga gente a decirte que no. Y gente cercana, que es donde más duele, ¿verdad? Entonces desarrolla habilidades de comunicación a todo nivel, tiene un tacto específico con cada tipo de población, tiene conocimiento de la obra y tiene sentido práctico a responsabilizar resultados, distribución de la planta. Él hizo una distribución de las murallas y qué familias estaban cerca de esas murallas. ¿Por qué lo hizo? Porque se llama procedimientos de logística y distribución de planta en Nehemías 3 del 1 al 32. Si cada familia responsable vivía cerca del área designada para restaurar el muro. ¿Esto qué hacía? Evitaba el desplazamiento. Algo básico. Desplazamiento es costo. Entonces no tenían que desplazarse ahí a su sitio de trabajo, sino que lo tenían cerca de su hogar. Otra cosa, la manutención a los operarios era más cercana. La familia le llevaba la comida de una vez más cercano y se evitaba desplazamientos. Bueno, cuando estamos viviendo aquí en las presas, vemos lo que se pierde aquí por desplazarse en un lugar tan pequeño como Costa Rica. Él lo tenía claro. ¿Para qué lo va a poner aquí, cerca de su hogar? Es donde me sirve. Y otra cuestión es que estaba cerca de la casa y sus familias por si los enemigos atacaban los muros. O sea, no tenía que preocuparse si atacaban, qué pasaba con su familia, sino que todo lo tenía cercano. Eso se llama distribución de planta, que se hace todo un análisis, qué máquina se pone en qué lugar para evitar desplazamientos y todo eso. Él ya lo tenía planificado con respecto a esto. Y estructura 44 brigadas, las cuales al iniciar la obra ya tenían clara su responsabilidad y lugar de trabajo. Se hizo una reunión con 44 líderes y les explicó 44 cabezas de familia y les dijo qué es lo que tienen que hacer. Ok, empecemos y cada uno en su obra. Muy planificado. Y desarrolla un liderazgo operativo en coordinar funciones. Desarrolla cooperación entre brigadas y escoge los colaboradores idóneos para la obra y está pendiente de cada uno de ellos, reconociendo sus esfuerzos de forma pública, que eso es muy importante. Él escogió gente idónea para que le ayudara a supervisar, porque no podía supervisarlo todo. Y aquí hay algo muy interesante, él está haciendo una obra que tenía enemigos de la obra internos y externos. A veces uno piensa que los enemigos están de afuera, pero a veces uno prefiere conocer cuál es su enemigo, porque como dicen,
su amigo, es su amigo o puede ser su mismo enemigo. Y eso no lo sabe, eso solo Dios se lo puede dar a usted. Y que lo diga Jesús, ¿verdad? Hay que tenía un enemigo y que él no se había dado cuenta. Ok. En la gestión de los conflictos, que eso es muy importante, porque en la gestión de los conflictos generalmente se caen muchos proyectos, porque no tenemos la capacidad de manejar conflictos. Le huimos a los conflictos. Y los conflictos son parte del desarrollo de cualquier proyecto. Y usted los va a encontrar. Y si usted no encuentra conflictos en un proyecto, es que el proyecto es demasiado malo porque nadie se interesa en ponerle trabas. Eso es una característica. Pero cuando hay un proyecto significativo, eso genera muchos comportamientos en contra, ya sea porque no quiere que surja, o porque le da envidia, o porque ve que usted está quedando mal porque en vez de hacerlo yo lo está haciendo otra persona. Pero cuando es un proyecto que no tiene ninguna significancia y no hay conflicto, usted dice, bueno, algo está pasando que no siento oposición, ¿verdad? Entonces los conflictos a nivel de origen externo, que está en Nehemías 4.1, conoce el entorno de donde se desarrolla el proyecto. Él sabe que se va a encontrar varios enemigos, como vimos ahora en la lectura, de gente que no le servía que se levantaran los muros. Entonces dicen, no, aquí lo que tenemos que hacer es hacer una guerra para que ellos entren en pánico y estén más pendientes en defenderse que en construir. Eso se llama una distracción. Eso es distraer, para que no les dé tiempo de construir. Estar abierto a los conflictos para intervenir oportunamente. Aquí en todo este capítulo viene cómo él tenía bien claro de dónde venían las balas, como dice. Y eso se lo daba a Dios. Eso son claridades que esto viene de allá y yo sé que viene de allá y no tengo que buscar, ¿y quién será que me está atacando? No, él sabía de dónde venían y estaba preparado. Conoce de dónde provienen los conflictos. No se desenfoca del proyecto por darle toda la atención a los conflictos en la toma de decisiones. Él sabía, era muy inteligente. Esto lo están haciendo para distraerme. Y yo no me voy a desenfocar. Les voy a decir lo que tengo que decirles y sigo trabajando. Y esa claridad solo se la da Dios. Porque vean, cuando viene mucha gente a atacarlo a uno, usted se va porque uno es reactivo. Me pegan, yo pego. Por más cristiano y oración y hablar en lenguas y todo, me pegan, yo pego. Ahí es donde viene mucho la inteligencia emocional y también la inteligencia espiritual, decirle, bueno, si me pegó, tengo la claridad para yo decir, bueno, ¿le respondo o por qué me pegó? ¿Será que quiere que yo le responda? O sea, ¿quién tiene el control cuando pegan? El que inició quiere que responda a lo que él quiere. Y cuando yo no respondo, ¿quién tiene el control? Lo tengo yo. Y él sabía que el control no se lo podía dar a ellos, el control lo tengo yo. Yo sé cuándo hablarles y cuándo no. Léanlo ahí, viene muy claro donde ellos le mandan cartas para que se reúna y le dice, no tengo tiempo para reunirme con ustedes, tengo una hora. Y le mandaban cartas y le decían todos, vamos a entrar en guerra con ustedes, hagamos una tregua, y eso era para distraerlo. Y él decía, no tengo tiempo para eso. Y como no hay enfoque externo, entonces ¿qué hace el diablo? Pues te trae gente de adentro. Obviamente, que está dentro de las murallas, que está dentro de tu casa, que está dentro de tu organización, que está muy cercano a vos. Y son personas y circunstancias que lo motivan a seguir. De hecho, a un sacerdote se acercó donde él y dijo, mira, sería bueno que fueras donde Tobías y aquel para hablar, para que no entremos en conflicto. Y él supo en su corazón que ese sacerdote estaba aliado con esos de afuera. ¿Verdad? Eso está en la Biblia. Entonces, ahí está clarito. Entonces, él dice que y ahí se puede perder la seguridad, la fuerza, la visión y la confianza si uno entra en ese conflicto. Pero la inteligencia y sabiduría para enfrentar los conflictos internos, él la desarrolló aquí. Porque él dijo, el Señor te revela. El Señor te revela. Esto no es de Dios. Esto que me estás diciendo no es de Dios. Apártate de mí, Satanás. Acuérdense, ¿verdad? Donde usted dice, esto no es de Dios. Entonces mejor, apártese, no me voy a distraer, no voy a reunirme con ellos. Y era un sacerdote, supuestamente una persona guiada por Dios. Vean ustedes cómo el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Y el corazón Dios lo mira. Y eso, cuando usted lleva un proyecto, cuando usted está conectado con el Señor se lo da, Él te dice, tenga cuidado con esta persona no es de Dios, y te cuida las espaldas.
Y la frase de él, que está en Nehemías 8:10, que es una frase muy conocida: el gozo de mi Dios es mi fortaleza. Eso era todo. Él se gozaba en el Señor. Es decir, si el Señor me lo hizo, esa es mi fortaleza. Eso es lo que necesito. Entonces, ¿cuántas veces nosotros entramos en pánico porque las cosas no salen? Y decían, no, aquí el gozo del Señor es el que me va a fortalecer. Como decía un amigo, disfruta el camino. Disfruta el camino. Dios está con usted. Tal vez las cosas no están saliendo porque, poniendo un poco la historia, los muros llegaron a la mitad y entraron en conflicto porque había una cuestión tan terrible ahí en el pueblo, que lo que están hablando ahora, un montón están endeudados con los mercaderes y le estaban pagando impuestos y no podían porque no tenían comida, y Nehemías se dio cuenta de eso y puso todo en regla. Dice, ustedes le perdonan todo porque necesitamos levantar todo. Los mismos judíos, ustedes saben que los judíos son bandidos, ¿verdad? Con el dinero. Ellos mismos tenían a los demás llenos de deudas y por eso no podían comprar comida, y ahí fue donde se paró la obra. Fue el primer parón que hubo. Entonces él tuvo que llegar y poner orden administrativo, y por eso es que él es muy severo con respecto a eso. Usted ve algo que no está con respecto al corazón de Dios y es una injusticia, uno tiene toda la obligación como líder de decir, esto se hace así y así, porque así es como Dios lo quiere. Y él lo hizo y se automotivó con eso, porque dice, ¿por qué están desfalleciendo? ¿Por qué ya no quieren? Y ya les explicaron por qué era el asunto. Y dice, bueno, aquí hay zorras internas, que son las que hacen quemar, ¿verdad? En los bosques, esas zorritas que andan ahí hablando y que de una vez las paró. Póngase en regla, y eso, cuando usted llega a cualquier proyecto significativo, cualquiera, eso va a ocurrir. Y Nehemías no se escapó a eso. Y ya terminaron la obra. Estos son ya los muros. Esto era antes de que se derribaran. De esto lo único que queda es como un pedacito así, que es el muro de los lamentos, que no sé si alguien ha ido a Israel de aquí. Nadie por ahora. Bueno, ese es lo que queda de esos muros, que van a pegar lamentaciones a los judíos ahí a levantarse. Cuando se reconstruyó en 52 días, que haciendo un análisis de ingeniería, eso es muy difícil hacerlo en 52 días sin maquinaria especializada. Eso solo se hace cuando la gente está realmente enfocada en su trabajo. Es un equipo de trabajo sumamente eficiente y eficaz, porque ellos tenían que trabajar con una mano y con la espada en la otra. Y a veces nosotros tenemos que trabajar así, no descuidarnos, estar siempre atentos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, de no dejarle al diablo ni que se asome, y si viene, aquí está la espada. Y eso Nehemías lo tenía muy claro. Entonces, él consolida la evaluación. El primero, levantar los muros, levantó los muros, restauró las puertas también. Y después de eso, ¿qué hace? Se consolida el proyecto en el tiempo. O sea, no solo llegó y levantó los muros y se fue, sino que cómo yo hago que un proyecto siga en el tiempo, que eso es lo que cuesta más. Entonces dice que hizo una delegación de líderes, que eso es muy importante. Usted supo quién es el que está sobre la línea de Dios. ¿En dónde? En el trabajo. O sea, en el trabajo uno se da cuenta quién está con uno y quién no. Quién está con uno a la par, sudando la gota gorda. Esos son los que yo necesito. Entonces ya supo quiénes eran y hizo lineamientos de desarrollo de proyecto, de procesos de proyecto, ordenamiento operativo, empadronamiento según las genealogías que no habían, empadronó, que eso es algo como decir, bueno, si es un padrón electoral, se puso cédulas, se puso apellidos, o sea, toda una reestructuración a nivel social. Y con consecuencia de eso, la seguridad que hay el proyecto diseñado y dirigido por Dios mejoró el clima y la organización beneficiada, aumento de la productividad y se reactiva el espíritu de colaboradores. ¿Qué pasa? Cuando usted está dentro de una empresa que está rodeada y construida por Dios, eso aumenta la productividad mucho. Hay unas empresas de unos amigos que fueron a hacer una pasantía allá en Estados Unidos, que son este tipo de empresas que yo le digo que son empresas muy exitosas y que ya son empresas que ya generan un ingreso muy significativo en los estados donde están. ¿Por qué? Porque son personas que no están por hacer dinero, sino para que la gente sea productiva, que eso es muy diferente. Entonces son estrategias que ellos hacen para que crean empresas paralelas
de gente que ha estado en ese tipo de empresas. Y eso es lo que hacen de que esos tipos de lugares allá en Estados Unidos, este tipo de ministerios tienen mucho auge y tienen mucho poder económico, pero poder económico para ayudar a los que necesitan. Y eso es algo que aquí cuesta mucho, porque decía un amigo mío, donde hay un ser humano hay corrupción, y más cuando hay dinero de por medio. Y eso, como decía Renato, el dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. Y son cosas que ellos lo tenían bien claro. Y Nehemías, con respecto a eso, ya se instauró el espíritu que se había caído con Esdras. Esdras ya era el sumo sacerdote, donde ya comenzaron a leer la Biblia, comenzaron a traer el tabernáculo, ya instauraron otra vez el templo del Señor. O sea, espiritualmente se levantó eso. Y duró un tiempo hasta que vino otros y se volvió a encarrilar todo el asunto, como los judíos, que es un pueblo bastante cabezón, y otra vez los muros fueron totalmente devastados. Y lo que queda ahora en Israel, los muros de Jerusalén, ¿verdad? El muro de los lamentos. Pero Nehemías hizo un proyecto titánico. En solo desplazarse a un lugar, llevar todos los herramientas y materiales, la visión, coordinar personas, que es lo que más cuesta, y llevar a cabo una obra que Dios fue el que se la puso, y llevarla con principios de ingeniería, con principios de administración de proyectos, que hoy en la actualidad son copiados por grandes empresas, con grandes transnacionales. Lo cual da ¿qué? Liderazgo. ¿Qué es lo que necesita tener un líder? Primeramente, un corazón abierto al Señor y desarrollar habilidades interpersonales, y no solo líderes empresariales. Sabemos muchos líderes cristianos que no tienen este tipo de herramientas y que tienen que profesionalizar, tienen que saber cómo hablar al pueblo, aunque Dios le ha dado la visión, pero no le pide guía al Señor, cómo llevarla a cabo. Y eso es donde muchos ministerios han caído, y son ministerios que Dios ha levantado, pero no han querido asesorarse ni buscar, sino que todo es yo puedo, el Señor me guía, y no busca asesorarse. Y vea que el mismo Nehemías se asesoró bien y llevó a cabo un proyecto que hoy es un libro que está en la Biblia, que lo podemos estudiar, que tiene muchos años de haberse escrito por él mismo. Por cierto, él fue el que lo escribió, pero viene muchas enseñanzas con respecto a qué proyectos estamos nosotros desarrollando, qué habilidades estoy yo desarrollando para tomar esos proyectos, llevar planificación de presupuestos, llevar técnicas de comunicación, llevar diseño de páginas web, llevar diseños de planificación de proyectos básica. Muchos me juntaron una gente que trabaja con FUCOP, sí creo que es, de Fundación de Organizaciones Cristianas, que dio una charla que muchas de las organizaciones no tienen un programa de planificación que pide el gobierno cada año a año. No saben cómo planificar, sino que improvisan mucho. Entonces, la improvisación, hay momentos en que sí hay que improvisar por una cuestión de tiempo, pero Nehemías nos da un ejemplo de cómo si un proyecto bien se planifica. Y no correr, sino llevarlo en el timing de Dios. A veces el timing de Dios es póngale, y a veces el timing de Dios es llévelo piano. Pues la cuestión es saber si es Dios el que me lo está diciendo o soy yo que le estoy metiendo el acelerador, porque quiero ver todo ya. Entonces, este proyecto se hizo en 52 días por la premura de levantar los muros. Pero hay proyectos en los cuales se dura mucho más tiempo, dependiendo de cuál es el objetivo. Y eso es algo que es muy personal, del Dios con usted y conmigo. Pero que sea Dios el que lo esté guiando. Y Dios abrirá puertas y le pondrá gente con poder, con autoridad, para poder llevar a cabo sus proyectos. Y que sean para beneficio y para la gloria de Él, porque lo que terminó fue en que el pueblo volviera a adorar al Dios vivo. No a exaltar la imagen de Nehemías, porque Nehemías pues se volvió, sino que el pueblo volvió a hacer lo que había dejado de hacer. Y eso sea en todos los ámbitos. Entonces, eso es lo que pues quería. Actualmente eso es lo que queda de los muros, ¿verdad? Y como dijo Nehemías, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y en Él yo me gozo. En la adversidad y en la riqueza, en la angustia o en la tranquilidad,
El Señor es mi fortaleza. Y ahí es donde uno tiene que agarrar fuerzas. Y esto lo digo primeramente para mí y quería compartírselos a ustedes. Pero aquí el primero que sale rascando soy yo. Y el Señor pues me da sus privilegios de poder comentárselos a ustedes. Son los primeros grupos que yo se lo comento. Y creo que van a ser otras personas que lo van a escuchar, pero para mí ha sido una gran bendición. Y si esto creen ustedes que Dios está de por medio, pues vean que a mí me ha ayudado mucho. Entonces, muchas gracias, Renato. Esto quería exponerles estos pensamientos nada más y muchas gracias por todo.